Muy bien. Entonces vamos a tener con ustedes, por supuesto, a la Magíster María Gracia Calisto Ramírez, ¿bien? A dar esta maravillosa conversatorio. Sabemos que en 40 minutos ustedes van a estar encantadísimos y dispuestos haciendo sus preguntas. Vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a dejar, por favor, que la Magíster nos plantee todo este cúmulo de información que sabemos que lo va a hacer pues muy profesionalmente. Queda con ustedes entonces la Magíster María Gracia Calisto Ramírez, docente universitaria, consultora en temas de seguridad. Póngale a las de que le mandé a Marcelito. Buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder comunicarme con cada una de las personas que están asistiendo al Zoom. Sí. Ya. Estaba comentando que para mí es un gusto poder en esta noche de partir sobre el tema de la responsabilidad patronal. Y me están indicando por otro teléfono que tengo apagada la cámara. La verdad no sé cómo encenderla. No, sí se le ve, sí se le ve. Ya, perfecto. Entonces, es importante que las empresas en este momento en el que estamos viviendo a nivel mundial y específicamente en nuestro país, que sepamos la importancia de hacer una gestión adecuada en seguridad y salud en el trabajo para evitar los siniestros laborales. Y por supuesto, evitar una responsabilidad patronal, porque en este momento sería un costo adicional a los costos que hacen las empresas para poder salir adelante en su oferta de servicios y de productos. La responsabilidad patronal es una sanción económica al empleador, por lo que está ya indicado allí. Si por culpa de un patrono el IES no pudiera conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas y a las que habría podido tener acceso, o si resultaran disminuidas estas por la falta de cumplimiento de las obligaciones del empleador, este será responsable de los perjuicios causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que el instituto hará efectiva mediante la coactiva. Por lo tanto, en lo que a riesgos del trabajo se refiere, ¿qué no se va a poder entregar a los trabajadores o a sus deudos? No se van a poder entregar los subsidios, las indemnizaciones, las prestaciones en forma de pensión y las rentas por el Montepío. Lo que significa que además de que la empresa tiene un problema en su sistema de gestión que no lo ha podido corregir, además tiene a una familia sin ingresos económicos para su manutención, para el estudio, para su salud, etcétera, etcétera, que son unos costos sociales y costos para el país sumamente altos. Pues miren ustedes que yéndonos a la responsabilidad patronal específica en riesgos del trabajo, es importante saber que existe una abundante legislación, desde el Código del Trabajo hasta las resoluciones de menor jerarquía. Y en cada una de estas está señalado que es responsabilidad del empleador hacer la seguridad y salud y cuidar de los riesgos derivados del trabajo a sus trabajadores. Y pues las leyes están previniendo o están previstas para que el Estado garantice el cumplimiento de esa obligación por parte del empleador. Por lo tanto, importante que empresas grandes, medianas, pequeñas y trabajadores conozcan obligaciones, responsabilidades, derechos que tienen dentro del tema de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas? Sigamos a la siguiente presentación, por favor, a la siguiente lámina. ¿Cuáles son las causas de la responsabilidad patronal en el seguro de riesgos del trabajo? Habíamos dicho que era cuando hay prestaciones económicas. En este caso estamos hablando del otorgamiento de subsidios, indemnizaciones, pensiones y rentas por accidente de trabajo o por enfermedad profesional. ¿Cuándo se presentan entonces? En primer lugar, cuando el empleador no ha inscrito a su trabajador
antes de que se dé el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Tiene que esta afiliación o este ingreso al IES haya sido anterior, no luego del accidente de trabajo, porque ya estamos hablando pues de una responsabilidad patronal. Luego, pues vamos a tener la siguiente causa, que es el empleador que se encuentre en mora en el pago de los aportes a la fecha del accidente de trabajo o a la fecha de diagnóstico médico presuntivo inicial de la enfermedad profesional dada por el médico de riesgos del trabajo. Miren ustedes que en el IES inclusive se tiene 15 días para que el trabajador pague el mes anterior los aportes. Lo que quiere decir que el tiempo para cumplir con esta obligación patronal realmente se la tiene y que se debe cumplir para que el trabajador no sufra las consecuencias de no recibir la prestación y el empleador tenga la responsabilidad patronal. Tercero, si no se hubiera informado del siniestro a través del registro de la página web del IES, del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional dentro de los 10 días laborables siguientes a este. Lo que quiere decir que es entonces días término. Por lo tanto, el empleador a través de las personas delegadas tienen el suficiente tiempo para ingresar este aviso en la página web del IES, dentro del sistema para el creado. No sé si es que hay problemas con la presentación porque realmente yo veo láminas que van más adelante. Sí, déjenme ubicar nuevamente la presentación porque hubo una falla en internet y salí. Entonces ya le voy a ubicar nuevamente Ya, donde... estamos en la lámina 4, ¿no? Sí, ya le voy a ubicar. Déjenme subir. Ya. Mientras tanto, pues decía que es importante que el empleador se sienta motivado a cumplir con esa responsabilidad que tiene desde el momento que tiene una empresa para ofrecer servicios o productos y pues como parte de su gestión. Dentro de ella es hacer seguridad y salud en el trabajo y cumplir con la normativa vigente en ese tema. Bien, hemos vuelto a la presentación. Nos vamos entonces a la cuarta causa de una responsabilidad patronal por la presencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En este caso, pues, corresponde si a consecuencia de las investigaciones realizadas por las unidades de riesgos del trabajo, se determinare que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional ha sido causada por incumplimiento y o inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos del trabajo. Y creo que esta es justamente la parte medular de este conversatorio de la responsabilidad patronal con enfoque en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, porque la experiencia hasta este momento es que las empresas no tienen un suficiente cumplimiento de la normativa como para evitar la responsabilidad patronal. Entonces, sí existen una gran cantidad de casos que se han presentado, que están en estudio, que están en diferentes instancias del proceso, inclusive están en los órganos administrativos de reclamación, pero la experiencia es entonces que el empleador, como hemos dicho, que es el principal responsable de hacer seguridad dentro de su empresa y es aquel que tiene que precautelar la salud de su trabajador, de su capital humano, pues tiene la obligación de tener una estructura suficientemente fuerte en relación al tamaño de su empresa, al nivel de riesgo de la misma y que funcione la seguridad y salud. Entonces, esas son las cuatro causas de responsabilidad patronal. Más adelante, y si nos da el tiempo, vamos a hablar de cuántos son las cuantías de la responsabilidad patronal, pero en todo caso, pues están ahí presentes, ¿no?
Bien, ¿cómo sigue el proceso? ¿Cómo sigue el proceso en riesgos del trabajo cuando se ha dado un siniestro laboral? En primer lugar, de lo que ya hemos visto, sabemos entonces que el empleador tiene que dar el informe o informar de este siniestro dentro de los 10 días laborables al IES. Habíamos dicho que es una responsabilidad que no es difícil de cumplir, está informatizado, hay que acceder a la página web del IES, ahí mismo indica cuáles son los documentos habilitantes que se tienen que incluir, por lo tanto, esta se debe cumplir. ¿Qué sucede si el empleador dentro de esos 10 días no ha hecho el aviso? Pues lo podría hacer el trabajador o los familiares del trabajador y el trámite continuaría. Sin embargo, sabríamos pues que ya el empleador no ha dado cumplimiento a esa responsabilidad. Bien, decíamos también que el empleador debe dar las facilidades del caso para que se haga la investigación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, indicando o adjuntando los documentos habilitantes que van a facilitar la calificación. Bien, ¿qué sucede entonces cuando el empleador ha hecho este aviso dentro de los 10 días término al IES? El IES en primera instancia, al tratarse de un accidente de trabajo, va a hacer su calificación con los documentos habilitantes, con las entrevistas que el profesional considere convenientes, al empleador, al trabajador, a los testigos, de forma que se evidencie efectivamente que fue un accidente de trabajo. Él podrá calificar si fue con ocasión o por consecuencia del trabajo. Luego de la calificación, vendrá lo que es la investigación de las causas del accidente de trabajo. Es lo que comentábamos en la lámina anterior, ¿verdad? Que se va a investigar en este momento cuál fue la causalidad del accidente y si el mismo fue por inobservancia de las medidas de control. Entonces, el investigador, el profesional, irá al sitio de trabajo, verá las circunstancias en que se dio el accidente, también tendrá las entrevistas con el empleador, con el trabajador de ser el caso, si es que no produjo muerte el accidente, con los testigos, con las personas que conocen los funcionamientos de las máquinas, el funcionamiento del proceso en el que el accidente se generó, etcétera, de manera que haya un conocimiento muy certero de lo que pasó para que se dé ese accidente. Mire usted que entonces en esta investigación es sumamente importante saber por parte de la empresa quién tiene que estar presente. Si bien el IES le va a decir con qué personas necesita hablar, con qué personas necesita tener la investigación, usted como empleador o jefe de seguridad de la empresa también tiene que precautelar quién va a dar esa información. Tienen que ser personas que conozcan el proceso, personas que conozcan la máquina, personas que también estén instruidas en seguridad y salud en el trabajo, de manera que sea una entrevista técnica que pueda informar certeramente las causas de los accidentes o de la enfermedad profesional, de manera que no hayan juicios de valor, ni por parte de las personas que representan a la empresa, ni por parte del profesional que está recibiendo la información. ¿Qué va a ser también muy importante? Importante que tengan toda la documentación que esté demostrando la gestión que ha hecho la empresa en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y sobre todo de lo que está directamente relacionado con el accidente de trabajo. Eventualmente se ha comentado que en provincia hay alguna persona, algún profesional
que no revisa toda la documentación. Y vamos a tomar ese ejemplo como algo práctico y positivo para decir, para indicar que usted como empresa tiene el derecho de demostrar su gestión a través de la documentación y de las supervisiones que se ha realizado a la misma, de manera que quede suficientemente demostrado que sí está haciendo seguridad y salud, así como el profesional de riesgos del trabajo tiene el derecho, tiene la atribución de solicitar la documentación que a él le demostrará si existe o no gestión en el tema de este accidente de trabajo. Bien, ¿qué hemos podido saber eventualmente de investigaciones de accidentes? Que ha dado la versión, que ha entregado la versión por parte de la empresa, por ejemplo, la secretaria del gerente de una empresa mediana o pequeña, y que el rato de poder demostrar cómo era el proceso, cómo eran las máquinas, cuáles eran los insumos, cómo se estaba trabajando, qué procedimientos existían, qué mantenimiento habían en las máquinas, qué capacitación había en el trabajador, qué adiestramiento se había dado, etcétera, etcétera, no se pudo demostrar, no lo pudo hacer. Ni siquiera vio la importancia de hablar sobre el tema, porque desconocía. Entonces, insisto, señor empresario, señor jefe de seguridad, delegado de seguridad, tengan claro quién es la persona que va a dar las versiones sobre los hechos suscitados. ¿Quién va a ser la persona que va a tener la documentación para poder enseñarle al profesional de riesgos de trabajo? Cuando la empresa es grande, estos problemas no se van a dar posiblemente. ¿Por qué? Porque la organización es de tal manera que ya todo ello está previsto. Tienen un vocero, tienen la documentación a la mano, tiene el jefe de seguridad, el jefe de producción, el jefe de mantenimiento. Es decir, ya la situación es está más organizada. Pero si la empresa va de mediana a pequeña, generalmente pueden presentarse y se han presentado estas situaciones. Entonces es importante que se dé una versión adecuada, que no hayan juicios de valor, que sean hechos los que se están indicando, que sean comprobables y que la documentación que se va a presentar sea la correcta. Toda la que está en relación al accidente del trabajo o a la enfermedad profesional. Perfecto, entonces riesgos del trabajo del IES ha calificado el accidente, ha hecho la investigación del siniestro, ha investigado las causas y a través del uso de la normativa técnico-legal va a hacer la presunción de responsabilidad patronal del siniestro en relación a las causas inmediatas. ¿Sí? Entonces, esa va a ser parte del procedimiento. Luego de que se ha hecho el informe de la investigación de riesgos del trabajo sobre la causalidad, con todos los documentos habilitantes, documentos médicos, técnicos y legales, este expediente del siniestro laboral irá a la Comisión de Evaluación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal, misma que entre sus atribuciones está determinar el tipo y grado de incapacidad por ese siniestro laboral y va a resolver y determinar la responsabilidad patronal, la misma que será informada a la empresa y al afiliado. La resolución respectiva. Muy bien, ¿en qué se basa la Comisión de Evaluación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal para hacer su determinación y resolver la responsabilidad patronal? En la normativa técnico-legal, en las causas inmediatas del accidente de trabajo y por supuesto va a tener el informe del profesional de riesgos del trabajo que va a dar su criterio sobre la presunción de responsabilidad patronal. En ocasiones he tenido la pregunta si el informe es determinante.
es referencial, pero es una referencia que tiene mucho conocimiento de lo que sucedió porque estuvo el profesional en la empresa. Por eso es que les insistía tanto en la importancia de quién reciba al profesional en su empresa para dar la información. Bien, cuando se ha determinado la responsabilidad patronal, la empresa dentro del debido proceso tiene pues la posibilidad de recurrir a los órganos de reclamación administrativa interna en el IES, que son las comisiones provinciales de prestaciones y controversias que van a conocer en primera instancia la impugnación de la empresa. ¿Cómo se va a hacer esta impugnación? La impugnación tiene que ser debatiendo, motivada y documentadamente cada una de las causales de la responsabilidad patronal. Bien, estamos diciendo que la responsabilidad patronal se basa o comienza, si se quiere, en el estudio de las causas inmediatas. Luego van a ir otras causales que ya vamos a mirar. Por lo tanto, el empresario, para motivar su impugnación, va a tener que demostrar que las causas inmediatas estuvieron controladas. Si no lo están, entonces la impugnación perdería mucho peso o perdería mucho valor. En muchas ocasiones se ha querido impugnar en base a otras situaciones que no están relacionadas directamente con las causas inmediatas y con toda la causalidad que vamos a ver que se presenta. Por lo tanto, esa motivación no sería sustentable para una impugnación y tiene que haber documentación. No se trata de llenarnos de papeles, pero sí se trata de demostrar la gestión que está haciendo la empresa. Tienen que ser evidencias objetivas que puedan ser estudiadas, calificadas, verificadas. Es decir, la empresa sí debe tener suficiente respaldo para hacer su impugnación. ¿Qué sucede cuando en la Comisión Provincial de Prestaciones se vuelve a resolver que sí existe la responsabilidad patronal? Dentro del debido proceso, se está contemplando el que nuevamente haya una nueva apelación a una comisión superior, a la Comisión Nacional de Apelaciones. Entonces, es una segunda instancia a la que usted puede recurrir nuevamente con toda su argumentación técnica y legal para hacer su apelación a la nueva resolución que confirmó la Comisión Provincial de Prestaciones a la Comisión de Evaluación de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal. Supongamos que en este caso nuevamente vuelve a darse una resolución de que sí existe la responsabilidad patronal. Entonces se han agotado dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las posibilidades de apelación. Hemos recurrido a los dos órganos de reclamación administrativa existentes y ya pues su apelación va a tener que ser en un organismo externo, que en este caso va a ser a los juzgados de lo contencioso administrativo fuera del IES. ¿Sí? Entonces, esos serían los pasos que se van dando en cuanto a al procedimiento. Por supuesto que este procedimiento va a llevar un tiempo que podría ser prolongado de acuerdo a la lesión que tuvo el trabajador en el accidente de trabajo o enfermedad profesional, porque mire usted que el trabajador en riesgos del trabajo tiene la posibilidad de tener 1 año de subsidio si es que no mejoró en ese primer año de subsidio, va a tener 1 año de incapacidad temporal con una pensión, con el subsidio temporal que se llama, estamos hablando de 2 años,
Y si ahí no mejoró, pues sí, ya vamos a tener que determinarse una incapacidad permanente o parcial, o permanente total, o permanente absoluta, pero estamos hablando de todo ese periodo de tiempo hasta saber la incapacidad que va a tener el afiliado para que sea tratado en la Comisión de Evaluación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal, a la que el trámite estará ingresando varias veces de acuerdo a las prestaciones que se vayan entregando. Por lo tanto, importantísimo que la empresa conozca sus responsabilidades, sus obligaciones, el procedimiento y también a lo que tiene derecho. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la investigación y análisis del accidente del trabajo? Mire usted que este objetivo, perdónenme un minuto, por favor. El objetivo, en los objetivos de la investigación y análisis del accidente de trabajo, vamos en primera instancia a tener fundamentar el derecho a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo conforme a la ley y el reglamento. Entonces, no es el primer objetivo ir a la responsabilidad patronal. En primer lugar es conocer si el afiliado tiene derecho dentro del Seguro General de Riesgos del Trabajo las prestaciones de las que habíamos hablado. El subsidio temporal, la indemnización o las pensiones. O de ser el caso si es que da lugar a las rentas de Montepío. Ese es el primer objetivo de hacer una investigación y análisis de accidente de trabajo. Calificado el evento, pues se sabrá si hay derecho dentro del Seguro General de Riesgos del Trabajo, y en caso de no tenerlo, recuerden ustedes que el afiliado, al estar cotizando al Seguro General obligatorio, pues va a tener derecho al seguro de salud y al seguro de pensiones, de ser el caso, ¿sí? Entonces, siguiendo con los objetivos dentro de riesgos del trabajo, primero sería fundamentar el derecho a las prestaciones. Segundo sería establecer las consecuencias derivadas del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. ¿Por qué necesitamos establecer las consecuencias? Porque en relación a esas consecuencias, que vienen siendo los grados de incapacidad, será la prestación que el afiliado va a recibir. Tercero, definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo. Entonces, mire usted que uno de los objetivos importantísimos de la investigación de un accidente de trabajo es buscar la causalidad para buscar los correctivos para evitar un nuevo siniestro del trabajo. Bajo este punto de vista, podríamos decir que ya ante el hecho dado, la investigación todavía tiene una posibilidad preventiva que nos genera ese accidente de trabajo para que no se dé otro similar, buscando una certera causalidad, porque si las medidas correctivas se van a dar a cada una de las causas tienen que estar perfectamente establecidas. Si erramos en las causas, vamos a errar en las medidas de control y el accidente de trabajo se va a repetir nuevamente. Pero para eso sí, se trabaja concatenadamente la empresa con su jefe de seguridad, con su delegado de seguridad, con su comité de seguridad, con su médico de empresa, depende del tamaño y del riesgo de la empresa, conjuntamente con riesgos del trabajo. Otro de los objetivos de la investigación va a ser constatar que los empleadores provean ambientes saludables y seguros a sus trabajadores. Por supuesto, en el momento en que se está haciendo la investigación del siniestro laboral in situ, el profesional de riesgos del trabajo va a tener toda la posibilidad de verificar en qué condiciones de seguridad y salud está la empresa, por el tipo de accidente también y por toda la documentación que la empresa pueda demostrar que está haciendo en seguridad y salud. Vea usted que va a ser muy importante que se demuestre al profesional la gestión que se está haciendo. Y yo sí debo insistir que ustedes tienen que demostrar con la documentación que tengan, aunque, y esto va más bien dirigido a provincia, aunque
el profesional no quisiera revisar suficiente documentación sobre ese accidente de trabajo. Bien, también dice verificar el lugar en donde se originó el accidente de trabajo, la existencia y cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo en la empresa, institución o con los afiliados autónomos. Mire usted que si el profesional de riesgos del trabajo al estar en la empresa detecta situaciones de alto riesgo, en ese momento va a dar las medidas de control para que inmediatamente se pongan en cumplimiento. Sin embargo, las mismas constarán pues también en el informe que va a entregar. Por lo tanto, es importante esa asesoría en ese momento. Mire usted que quien tiene la posibilidad de saber exactamente cómo fue el accidente de trabajo va a ser el empresario, porque es allí donde se dio el siniestro laboral. Entonces, el empresario también tiene que evitar que se vuelva a dar ese accidente de trabajo, incluso antes de que vaya el profesional de riesgos del trabajo, tomando las medidas del caso para evitar una repetición. De mi experiencia, en los años en que yo investigaba accidentes de trabajo, déjenme decirles que por la misma causa, sí tuve la oportunidad de visitar a la misma empresa con 2 accidentes similares. No se había tomado las correcciones del caso y pues el siguiente trabajador que fue a la siguiente jornada de trabajo sufrió un accidente de trabajo similar. En máquinas antiguas, en máquinas sin mucho mantenimiento, en máquinas sin suficiente protección, el accidente de trabajo se volvía a repetir en cortos periodos de tiempo. Y para las personas que hemos tenido pues la oportunidad de estudiar seguridad y salud en el trabajo, sabemos que para haber llegado a ese momento significa que se dieron tantos eventos que estaban ya indicándonos que ese siniestro con daño al trabajador se venía, porque ya habían habido incidentes sin lesiones, lo que se venía con el tiempo era la lesión. Bien. Y otro de los objetivos de la investigación y análisis del accidente de trabajo, pues es fundamentar la responsabilidad patronal de la organización laboral y del afiliado autónomo en base a la inobservancia de la norma legal en materia de prevención de riesgos del trabajo, identificada a través de las causas directas que conllevaron al accidente de trabajo para resolución de la CEBIR. Entonces, miren que esta conferencia está basada en la resolución CD 513, que es la que se maneja para saber cómo investigar el siniestro laboral. Cómo trabajará la Comisión de Evaluación de Incapacidades, mientras que la CD 517 indica la cuantía de las sanciones. Y vemos que en esta 513, en esta resolución 513, siempre nos está haciendo notar que la identificación de la responsabilidad patronal será a través de las causas directas. Los accidentes para haberse generado, todos van a tener causas directas. Por lo tanto, es una exigencia necesaria a la empresa de evitar siniestros laborales que todavía se siguen dando por causas de, por ejemplo, del riesgo mecánico que debimos de haber superado mucho tiempo atrás, pero que todavía no se lo ha hecho. Entonces, para las personas que trabajamos en empresa, que tenemos que hacer una gestión en seguridad y salud suficiente y que uno de los resultados que lo demuestran es evitar el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, recuerden trabajar inicialmente y con mucha fuerza sobre las causas directas. ¿Por qué les comento esto? Ustedes recordarán que antes de la resolución 513 teníamos la 390, la resolución CD 390, que en esa época le daba mucha incidencia a las causas básicas o raíz, que son muy importantes y ya vamos a comentar por qué. Pero ahora vamos a investigar sobre todo la causa indirecta y ahí buscar la responsabilidad patronal. Con la 390 se buscaba mucho la gestión
Y esa falta de gestión daba la responsabilidad patronal. Ahora hay que ir al son de la nueva normativa, al son de las nuevas situaciones de seguridad y salud, más bien a las nuevas tendencias, podríamos decir, de la seguridad y salud, y la empresa tenemos que alinearnos y trabajar bajo ese aspecto. ¿Cuáles son las causas de la siniestralidad? Nos dice la 513 que se va a estudiar bajo la teoría de la causalidad. Bien, entonces, para que haya un siniestro laboral, recuerde usted que siempre van a haber dos ramales. El ramal de las condiciones físicas de la empresa y el ramal de las acciones del trabajador. Entonces, habrá un accidente de trabajo o una enfermedad profesional cuando tenemos fallas en las condiciones físicas de la empresa y fallas en las acciones del trabajador. Se da el accidente de trabajo. Entonces, en estos dos ramales, para que se dé ese siniestro laboral, vamos a tener las causas inmediatas tan mencionadas hasta aquí. ¿Cuáles son las causas directas? Son aquellas que están justificando inmediatamente de que se dio un accidente de trabajo. Entonces, yo les hago un ejemplo. Nos hagamos que un trabajador que estaba laborando en una empresa maderera estaba cortando madera con una sierra de disco, una sierra circular, y sufrió en un momento dado la amputación de sus dedos. ¿Cuál es la causa inmediata? Pues no hay duda de saber que la causa inmediata es lo que inmediatamente sucedió antes del corte. Fue el contacto de la mano con la sierra de disco y ahí se dio la amputación. Entonces, ¿cuál era la condición subestándar? La causa inmediata, máquina desprotegida y trabajador que con su mano accede a la sierra de disco. Tenemos las dos causas inmediatas. ¿Cuál fue la condición técnica, de carácter técnico, que permitió el accidente? Fue una condición subestándar, una máquina desprotegida, sin todas las protecciones que se requieren para evitar que la mano acceda a la sierra de disco y se ampute los dedos. Esa es la condición física de la empresa o de carácter técnico. ¿Qué tenemos al lado del trabajador? La conducta del trabajador. El señor cometió una acción subestándar y es acceder con su mano al sitio de riesgo. Causa inmediata. Eso pasó inmediatamente, ¿no es cierto? Pero bien, para que se den las causas directas, van a haber unas causas indirectas que permitieron que se presente la causa directa. Y asimismo tendrán en los dos ramales, en la condición física de la empresa o carácter técnico y en la conducta del trabajador, también tendrán sus causales, que va a ser los factores de trabajo para el carácter técnico y los factores del trabajador para la conducta del trabajador. Los factores de trabajo, entonces vamos a saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que permitió que hubiera la condición subestándar. ¿Por qué esa sierra cinta estaba desprotegida? No se compraron máquinas adecuadamente, no hubieron programas de mantenimiento de la máquina, no hubieron inspecciones que nos permitan detectar las condiciones subestándares de nuestra empresa, por decirlo así rápidamente. ¿Qué pasó en los factores del trabajador? El trabajador conocía cómo debía hacer el trabajo. ¿Por qué él accedió con su mano a un sitio de tanto riesgo que es tan evidente? No fue capacitado, no fue adiestrado, no fue informado. Entonces, inmediatamente vamos buscando más causales y se abre un árbol de causas. Por cada causa indirecta, habrá muchas causas indirectas. Y para que se dé una causa indirecta, vamos a tener las causas básicas o raíz. ¿Qué es lo que pasa en mi empresa? No hubo nunca una identificación de riesgos. No hubo una valoración, una evaluación de los factores de riesgo.
no hubo un plan de seguridad y salud. Entonces, inmediatamente se van abriendo todas las circunstancias por las que se generó el accidente de trabajo. Y recuerden ustedes entonces que esas son las que vamos a elaborar para evitar que en nuestra empresa haya el siniestro laboral. Por tiempo vamos a tener que ir un poco más rápido, pero espero que haya quedado la idea muy clara de la determinación de la causalidad. Además, las personas que están asistiendo son personas que también conocen de seguridad y salud. Bien, entonces dice yo quiero rápidamente ponerles ejemplo de las causas directas. Ahí tenemos una fotografía de un sistema transmisor de energía que está desprotegido. Cuando tuve la oportunidad de hacer la investigación de un accidente en esa empresa, me dijeron, ahí está la protección. ¿Ustedes creen que ahí está una protección? No está. Entonces, si un trabajador accedió con su mano al sitio de riesgo y sufrió el atrapamiento y posible amputación posterior, no hay que dudar que pasó. La causa inmediata es una máquina sin seguridades. Con todo lo que estamos después diciendo, ¿no es cierto? Porque esa máquina tiene que alguna vez tuvo una malla protectora, una protección envolvente. ¿Por qué es que ahora está tan destrozada y nadie lo advirtió, nadie lo reparó y así se mantiene hasta que se dé el accidente de trabajo? Ahora miremos la lámina de abajo, la fotografía de abajo, donde tenemos un sistema de transmisor de energía con muchos elementos en movimiento, a los que se le ha colocado una pantalla protectora que además tiene intercomunicadores entre la posición correcta de las puertas y los órganos de mando de la máquina, lo que quiere decir que el momento en que yo abro las puertas, se suspende la acción de los elementos cortantes, atrapantes que están detrás de esa malla. Inclusive la malla tiene una distancia suficiente para que el trabajador no pueda acceder con su dedo al sitio de riesgo, o la malla es tan pequeña que tampoco permite el ingreso del dedo. Entonces, miren, ¿se puede dar un accidente en la parte inferior? Sí se podría dar. En la primera ni dudar, ¿no es cierto? En donde no hay la protección ni dudar. Y en la segunda también se podría dar en el momento de mantenimiento, cuando los trabajadores violan los sistemas intercomunicados de seguridad y cualquier otro sistema que la empresa prevea, le engañan, entre comillas, a la máquina, dejando una parte apoyada para que la máquina sienta que está protegida, que está cerrada, y permiten que esté abierto. A veces ha pasado eso después de los mantenimientos. Se han dado accidentes de trabajo, lo que quiere decir que el trabajador violó el sistema de seguridad, pero también alguien tenía que supervisarle suficientemente. Ahora, para que se dé ese accidente de trabajo, ¿qué hace el trabajador? No advierte el peligro, nadie le informó que ahí hay el riesgo de atrapamiento. Posiblemente por sus horarios largos de trabajo, en su cansancio, etcétera, no advierte ese riesgo, no fue capacitado, no fue adiestrado y él ingresa con su mano al sitio de riesgo. Las causas inmediatas de allí. Leeré rápidamente unas causas directas. Por ejemplo, tenemos protecciones y resguardos inadecuados, como en el caso de la primera fotografía. Una causa directa también puede ser equipos de protección inadecuados o insuficientes. No viene en relación a las fotografías que vemos porque ahí no se utilizan equipos de protección, simplemente no se accede a ese sitio. Otra causa directa serían herramientas, equipos o materiales defectuosos, espacio limitado para desenvolverse. Si hemos tenido la oportunidad de ver aserraderos en donde el serrín llega hasta el puesto de trabajo, el trabajador se resbala, se quiere sostener de la sierra cinta, de la sierra circular, de la máquina herramienta, del taladro, etcétera, y sufre el accidente de trabajo. Entonces, espacios limitados para desenvolverse y desordenados sí son causas inmediatas de accidentes de trabajo. Sistemas de advertencia insuficientes. En todos los sitios de riesgo deben haber las advertencias de no ingresar con la mano, pero ¿qué tiene que ir consecuentemente con eso? La capacitación al trabajador. ¿Y de qué hablábamos? ¿Qué hay que demostrar? Pues documentadamente que sí se ha capacitado, que sí se ha seleccionado, que sí se ha adiestrado. Ahora me dirán ustedes entonces, ¿qué sucede que hay los accidentes de trabajo? Hemos tenido la posibilidad de ver personas que han ido al exterior
a capacitarse sobre trabajos altamente riesgosos y que han sido ellos en un momento de capacitación al resto de sus compañeros los que se han accidentado. Por lo tanto, con esas demostraciones no va a haber la responsabilidad patronal, pero la empresa está demostrando la formación del trabajador, su selección, su capacitación, su adiestramiento, con documentos, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son actos subestándares que se pueden identificar inmediatamente? Pues operar equipos sin autorización, no señalar o advertir el riesgo, fallen asegurar adecuadamente, operar a velocidad inadecuada, poner fuera de servicios los dispositivos de seguridad, usar equipo defectuoso que debería negarse a usar y usar los equipos de manera incorrecta. Entonces, para las personas que estamos o que están en empresa, en lo que se debe trabajar para evitar la responsabilidad patronal. Ningún empresario, ningún jefe de seguridad, ningún delegado de seguridad quiere que en su empresa haya una responsabilidad patronal. Nadie la quiere. ¿No es cierto? Por lo tanto, a trabajar directamente sobre esos riesgos, sobre esos factores de riesgo. Bien, siguiendo pues, vamos a tener, sigamos por favor, las causas indirectas. Las causas indirectas están más abajo. Son una más, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos a ir atando a cada causa inmediata una causa o directa, una causa indirecta. ¿Qué falló para que se haya dado esa situación? ¿Hubo una supervisión y liderazgo deficiente en el puesto de trabajo? ¿Hubo una ingeniería inadecuada? Yo compré o permití que se compre o que trabaje un equipo que no tenía todas las seguridades. No supe levantar las necesidades del proceso productivo para que sea la máquina adecuada. Entonces hubo deficiencia en las adquisiciones. Hay un mantenimiento deficiente que permite que mi trabajador labore con máquinas en mal estado y que por lo tanto llegue el accidente de trabajo. Tenemos herramientas o equipos inadecuados. Estos han llegado a un uso y desgaste suficiente como para que se dé el accidente de trabajo. Hay abuso o maltrato en las máquinas para que estén en condiciones subestándares. Entonces, mire usted a su causa directa de por qué no había la protección. Se abre una gran cantidad, precisamente como un árbol, de causas indirectas. Ahora, ¿qué sucede respecto al trabajador? ¿Qué pasó con él? ¿Tenía una reducción o limitación de la capacidad? ¿Tenía un movimiento corporal limitado? ¿Tenía deficiencias sensoriales? ¿Tenía falta de conocimiento? Etcétera. Ahí se va buscando el por qué el trabajador metió la mano en el sitio de riesgo. Y en referencia a las causas básicas o de gestión, las que inician con hasta que se genere el accidente, vamos a tener, ya habíamos dicho, una insuficiente identificación de peligros, medición, evaluación y control de riesgos. En este punto quiero recalcar, por favor, que no nos debemos olvidar que en la normativa está identificada quién es el técnico que hace la identificación de los peligros, quiénes son los profesionales que pueden medir, evaluar y controlar los riesgos, qué equipos certificados son los que se tienen que utilizar, las metodologías para la medición, la evaluación y el control de riesgos. Entonces, nada de eso se ha perdido, está vigente. Está en la 2393 y en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué se va a investigar también como causa básica? La vigilancia ambiental laboral y de la salud. La empresa hace investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, la causalidad, da las medidas de control. Otra causa básica para que haya un siniestro estaría relacionado a que existan los equipos de protección individual y ropa de trabajo adecuada. Se ha dado formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores. Existe un control operativo integral. ¿Qué quiere decir el control operativo integral? Si es que está dado en todo el ámbito del accidente de trabajo. En primer lugar, en mi máquina.
desde la planificación de mi proceso productivo a la compra de la máquina, los insumos, etcétera. En la fuente del riesgo, si es que ahí evito el riesgo o les llevo a un nivel tolerable para que no se dé el siniestro laboral. Si es que estoy actuando en el espacio de la transmisión entre el nivel de la generación del riesgo y mi trabajador, tengo todos esos niveles para hacer control. Y si estoy haciendo control en mi trabajador, insisto, en la selección, en la capacitación, en el adiestramiento, y, por supuesto, y al final o de manera complementaria, el equipo de protección personal. Esas son las causas básicas que se van a identificar. Pero recuerde usted que el hacer este mecanismo de prevención de riesgos del trabajo no son actividades inconexas. La empresa debe tener una prevención de riesgos sumamente adaptada a la situación de la empresa. Pues en todo proceso se debe tener claro que la prevención es algo más que una suma de actividades y que la gestión de prevención es algo más que la gestión de esas actividades inconexas. Tiene que haber una estructura sólida de seguridad y salud. La normativa lo está indicando el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo está indicando la norma marco de seguridad y salud en el trabajo, que es el instrumento, que es la resolución 2393, perdón, por el tiempo estoy un poco apresurada, la norma marco que hay en el país, y hay la normativa del IES y por supuesto también del Ministerio del Trabajo. Es decir, que la gestión, si yo hice la identificación de los riesgos, si hice la medición, la evaluación y el control de los factores de riesgo, mi gestión preventiva va a ser ajustada a mi empresa. Pero si yo simplemente estoy haciendo una gestión disparada, inconexa, que no tiene una relación y que no se basa en el diagnóstico propio de mi empresa, entonces yo no puedo esperar resultados. Yo difícilmente voy a evitar una responsabilidad patronal por la generación de un siniestro laboral porque mi gestión no está apuntada a evitar los riesgos propios de mi empresa. Bien, yo creo que tengo una lámina más, por favor, dentro del tiempo. Una más abajo, por favor. Entonces, ahí recuerden ustedes que hay una jerarquía legal a la que nos tenemos que ajustar. El respaldo para una responsabilidad patronal está dada en toda esta estructura legal, que es la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales, las leyes, los decretos, los reglamentos, etcétera, que existen sobre seguridad y salud, pero también son las que a nosotros nos van a defender si hacemos bien nuestra gestión de seguridad y salud. En el momento en que tenemos que demostrar que hemos hecho gestión, esta misma normativa es la que nos va a respaldar para demostrar. Esta misma normativa es la que nos va a respaldar para una impugnación, para una apelación o para solicitar un debido proceso. Miren ustedes que he conocido de casos, por ejemplo, que se ha investigado el accidente de trabajo, siguiendo todos los pasos que ya se indicó, se ha llegado a una responsabilidad patronal. La empresa ha impugnado, ha llegado a la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias. La empresa ha podido demostrar que ha entregado que tiene la documentación a la fecha del accidente de trabajo de la enfermedad profesional. Porque de eso se trata, haber evitado ese siniestro, ¿no es cierto? Tenían toda la documentación y estaba perfectamente entregada a los trabajadores, se demostró, entonces esa responsabilidad patronal se desvaneció. Otras veces se ha desvanecido a nivel de la Comisión de Apelaciones, pero recuerden que siempre la impugnación y la apelación es técnica y es legal. Es motivada y documentada, de manera que se pueda demostrar que las causas que generaron el accidente de trabajo estaban siendo tomadas en cuenta en mi sistema de gestión. En muchas ocasiones es cierto que un trabajador
seleccionado, capacitado, adiestrado por una serie de circunstancias que él vive, sí ha violado los sistemas de seguridad. Entonces, demostrado que se ha dado una situación similar a esa, pero que la empresa tiene una gestión suficiente, se puede salvar de esa responsabilidad patronal. Y yo les agradezco su atención y pues las consultas que tuvieron. Muchas gracias. Encantadísimo. Vamos a pasar ahora nuevamente a las preguntas. Bien, Magíster, vamos a darle cabida. Hay un sinfín de preguntas que están realizando nuestros participantes. Sin embargo, José Lima tiene la mano levantada desde hace mucho tiempo. No sé si José quiere aperturar su micrófono, por favor, para realizar la pregunta. A ver, José, te escuchamos. Claro, mucho gusto. Buenas noches, saludos a todos. La siguiente. Mi consulta es chiquititos, bueno, del proceso de investigación que se derivó en la época de pandemia, no fue con visita a campo por parte del IES. Y eso de alguna manera sesgó la investigación. Y resulta que en el informe técnico que nos entregó o que hizo llegar el IES a través de su técnico, hay un aspecto en la conclusión de que no estamos de acuerdo o que no se ajusta incluso a la legislación y que de pronto existe ¿cómo se podría decir? Exceptuó un criterio, en este caso de la ley de transporte, en cuanto a una licencia, al tipo de licencia que debería haber tenido un chofer. Entonces se me ocurre, en vez de tener una licencia tipo A, él tenía la B, pero eso expresa el informe, siendo que sí tenía la licencia acorde al tipo de vehículo. ¿Qué sucede en este caso cuando el informe que emite el técnico está dentro de ese tema? Ya, mire José, entonces es un caso típico para impugnar. Es cierto que en la época de pandemia se dieron una serie de situaciones, no se podían parar las prestaciones. El afán, entiendo yo, de las instituciones que tienen que dar sus prestaciones a sus afiliados es continuar con el trámite y llegar a la persona que en ese momento tiene una necesidad económica. Por lo tanto, yo lo que veo es que si está basada la presunción de la responsabilidad patronal en un dato erróneo que, como usted bien dice, no fue posible que en ese momento se evidenciara suficientemente, haga usted la impugnación con la demostración de que a esa época había el documento que le permitía hacer la circulación que el señor hacía en el tipo de vehículo que está indicando, y pues entiendo que eso será tratado en la Comisión Provincial de Prestaciones de Pichincha. Desde el caso, estas son comisiones provinciales y yo veo que usted tiene suficiente asidero para hacer la impugnación. Muy amable, muchísimas gracias. Una situación. Miren ustedes que en la misma resolución que la Comisión de Evaluación de Incapacidades y Responsabilidad Patronal entrega al afiliado y al empleador, indica que tienen 8 días hábiles para hacer la impugnación. Entonces, no se pasen de ese tiempo porque ustedes podrían estar perdiendo la impugnación por el tiempo. Entonces, más bien tenga preparado toda la documentación para llevar al nivel que corresponde. Muy bien, Magíster, en el chat hay una pregunta que dice, ¿habría multas en caso de que el empleador no haga el aviso dentro de los 10 días? Sí, habíamos dicho que va a tener una responsabilidad patronal que es igual a un salario básico unificado a la fecha de la liquidación de la prestación. Entonces, sí, hay los 10 días término que se deben de respetar. Ya. Esta sanción, pues, esta responsabilidad patronal es de un salario básico unificado a la fecha de liquidación. Muy bien. Señalan también que si esos 10 días se cuentan a partir de el día siguiente al que pasó o desde el día que pasó.
Es desde el día que se dio el accidente de trabajo, he tenido el cuidado de averiguar en estos días si es que se mantiene ese criterio y es así. El día 1 es el día del accidente de trabajo. Si el día siguiente, supongamos, fuera un sábado o domingo, no se contabilizan, o si fuera un feriado, no se contabiliza, entonces el día 2 sería el primer día laborable después del día del accidente, que es del día 1. Bien. Otra pregunta. ¿Se puede apelar una responsabilidad patronal? Totalmente. Totalmente se la puede impugnar y apelar a los dos órganos de reclamación internos del IES, primero la Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias y luego a la Comisión Nacional de mantenerse la misma resolución, estas dos dentro del IES y la exterior que es en el, fuera del IES, en el contencioso administrativo. Ya. Déjenme ubicar acá, realmente han estado activos realizando preguntas. Pasamos acá. Sí, vamos a ayudarles con las diapositivas, ¿bien? Bien, en este momento dice Alba, si el accidente laboral termina en muerte, solo tendría el subsidio de Montepío. Si el accidente laboral ocurre en la salida de su jornada, ¿tendría los mismos subsidios? Ya, a ver, si el accidente de trabajo ocasionó muerte inmediata, porque podría ser muerte también después de un tiempo del accidente, ¿no es cierto? Pero dice, si el accidente ocasionó muerte, lo que va a dar lugar es a un Montepío. Para los hijos menores de edad hasta los 18 años, si es que tuviera hijos incapacitados sería indefinido, y para la viuda hasta que ella se vuelva a casar. Eso en el caso de muerte. Entonces, no hay el subsidio, hay la renta de Montepío para esos casos. Menores de edad, personas con discapacidades, si son hijos, y para la viuda, hasta que se vuelva a casar. En el otro que decía, ¿cuál es la otra pregunta? Es en el tráfico. Si el accidente laboral ocurre a la salida de su jornada, ¿tendría los mismos subsidios? Tendría todas las prestaciones del caso porque ese es el accidente en itinere, que todavía en el Ecuador existe y que cubre desde la casa, desde el tránsito desde la casa hasta el trabajo, y en la tarde o en la noche o al regreso, desde el trabajo hasta su casa. Debe cumplir unas condiciones de que sea un recorrido lógico y unas horas lógicas también antes y después del recorrido. Es en el itinere, tiene derecho a todas las prestaciones. Aquí dice, hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa si el trabajador no avisa que sufrió el accidente en el trabajo y después de 8 días se acerca al departamento médico a indicar que sufrió un accidente en el trabajo y luego de un análisis le tienen que operar de la pierna? Ya. En primer lugar, el accidente de trabajo se dio, es responsabilidad del empleador hacer el aviso, él es el responsable, y lo que indicaría en este caso es que dentro de la empresa la comunicación no es eficiente, ¿verdad? También hay la manera de que un trabajador informe el accidente de trabajo inmediatamente de su citado a su jefe inmediato, al jefe de seguridad, etcétera, de manera que se pueda ya comenzar con el protocolo del accidente de trabajo dentro de la empresa. Y entre ellos va a estar el aviso del accidente de trabajo. Recuerden ustedes que en el reglamento interno de trabajo y en el de seguridad y salud en el trabajo se está indicando las obligaciones de un trabajador que ha sufrido un evento o un siniestro laboral, tienen la obligación de reportar. Habrá una sanción interna en la empresa para el trabajador, si es que así contemplan los reglamentos, por no haber informado, pero eso no va a evitar la responsabilidad patronal en el empleador si se pasó los 10 días término. ¿Sí? Y el trámite va a continuar, más en el caso de que el trabajador tiene una operación que lo que implicaría es un subsidio que podría llegar al año. No sé si es una fractura expuesta que podría llegar a más tiempo y posiblemente luego tenga una indemnización por una incapacidad permanente parcial, pensándole un poco rápido al accidente. Entonces, todas esas prestaciones tendrían que llegar
al trabajador, pero este debería informar. Siempre la responsabilidad de informar va a ser del empleador. Bien. Bueno, María Gracia, también hay muchos diciéndote felicitaciones, María Gracia. Muchas Sí, damos gracias. las felicitaciones. Saludos a todos los asistentes. Otra pregunta, buenas noches. ¿Qué ocurre si se reporta pasado los 10 días, pero el trabajador no recibe ninguna prestación? ¿Se genera la multa a la empresa? No, se genera la multa en el momento en que hay la prestación, ¿no es cierto? Eventualmente se han avisado accidentes de trabajo en los que no ha habido ningún tipo de incapacidad, ¿sí? Entonces, ni siquiera ha habido la baja médica, que la baja médica es al siguiente día del trabajo, usted no asiste por ese accidente de trabajo, en ese momento comienza la baja médica. Sin embargo, un jefe de seguridad muy acucioso o un trabajador que quiere hacer uso de su derecho ha hecho un aviso de accidente de trabajo que no va a dar lugar a una prestación, no va a haber la responsabilidad patronal porque esta se genera cuando se va a dar la prestación, ¿sí? Entonces dice la responsabilidad patronal es de esa sanción económica al empleador cuando el IES por esa negligencia del empleador no puede dar la prestación a su trabajador. En este caso no hay esa prestación, por lo tanto no hay la responsabilidad patronal. Muy bien. Hay otra pregunta que nos hace aquí María Fernanda. Nos dice, buenas noches. ¿Después de qué tiempo del cierre del accidente se puede despedir a un trabajador? Ya, bueno, debe aquí abrirse bastante la respuesta, ¿no? ¿Por qué se tiene que despedir al trabajador? No dice que se concluyó el trámite, se concluyó un contrato que tal vez era temporal, etcétera. No sé cuál sería la causa para despedirle. La experiencia en nuestro país sí es que el empresario despide a un trabajador que ha tenido un accidente de trabajo, con todo lo que eso implica, pero en la 513 está especificado que hay la estabilidad al trabajador mientras recibe el subsidio. Recuerda que tiene el subsidio de 1 año y que podría tener 1 año más de incapacidad temporal, que va a tener una pensión ese año, esos 2 años estaría cubierto mientras esté recibiendo esa prestación económica. Después ya no, en una empresa hay muchas causas para terminar una relación de trabajo con un trabajador, tal vez del incumplimiento, etcétera, etcétera. No se ha aclarado la situación, pero hay estos 2 años de estabilidad, mientras esté recibiendo el subsidio. Bien. Allí está también Carlos Purneo. Carlos, si puedes abrir tu micrófono para que hagas la pregunta. A ver, veamos si Carlos... Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Adelante. Buenas noches, gracias. La pregunta va dirigida a ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Qué entidad guarda la responsabilidad? ¿El Ministerio del Trabajo o el Seguro General de Riesgos del Trabajo en ser vigilantes de que los procesos de reporte de accidentes laborales se den de manera efectiva, debido a que muchos de los accidentes que, digamos, los consideran menores o con lesiones menores, no se los reporta, se los guarda para la empresa y pues empieza a generar un problema entre los trabajadores y el personal? Ya, le corresponde a riesgos del trabajo todo el trámite sobre las prestaciones por los siniestros laborales. Por lo tanto, sería riesgos del trabajo. Pero le debo de comentar que si yo como empresa no hago el aviso de accidente de trabajo, no podría el IES conocer sobre el siniestro que se dio en la empresa en la que yo estoy laborando, ¿no es cierto? Entonces, si se va a dar esa situación, yo hago un llamado más bien a las personas que hacen seguridad y salud, que hagan los reportes de los siniestros laborales para que el trabajador tenga su prestación y que más bien nos corresponde cuidar que el ambiente sea seguro, que los accidentes de trabajo vayan en disminución dentro de la empresa, en la disminución en número y la disminución en el grado de incapacidad, para saber que el sistema de gestión está
está dando resultado. El momento en que no se da un aviso de un siniestro laboral, es un trabajador que no va a recibir la prestación. No podríamos esperar que sea el IES el que venga a mi empresa a decir, miren, y ustedes habrán tenido accidentes de trabajo, los han reportado o no los han reportado, sabiendo aún más que el mismo trabajador tiene la facultad de hacer el aviso de su accidente de trabajo si en los 10 días término el empleador no lo hizo. Justamente pensando en que el empleador no lo quiera hacer, la 513, la resolución CD 513 contempla el hecho de que el trabajador o una tercera persona haga el aviso luego de que esos 10 días término el empleador no lo realizó. Yo sé que sí va a ser importante que el trabajador conozca de su derecho, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y lo segundo era, ¿hay alguna estrategia que tenga el Seguro General de Riesgos del Trabajo para hacer que esto funcione y definitivamente que esos accidentes que a veces se mal consideran menores puedan llegar hasta las instalaciones de ellos y que se pueda ejecutar todo el proceso? ¿Hay algún mecanismo, alguna estrategia que ha desarrollado el Seguro General de Riesgos para ser vigilantes de eso? La verdad, desconozco, eso sería ya una pregunta para riesgos del trabajo, pero yo veo que la empresa, para que se haga el trámite, lo que debería hacer es el aviso. Al decir accidentes menores, no sé si se refiere a que no va a dar lugar a ninguna prestación o la incapacidad es solo temporal, porque mire usted que el trámite comienza en la empresa, haciendo el aviso. Si es que la empresa no da el aviso, no hay trámite. Si el empleador no da el aviso, no hace el aviso viendo que su empleador no lo ha hecho, no habría un trámite, ¿verdad? Entonces pienso que como personas que trabajan en empresa, que hacen seguridad y salud dentro de la empresa o como trabajadores, podrían tener su representación o podrían tener esa entrevista en riesgos de trabajo para ampliar estas situaciones. Mire usted que dentro de la empresa van a tener personas que hacen seguridad y salud. Si la empresa es muy pequeña, va a tener un delegado de seguridad, es decir, una empresa con menos de 15 trabajadores va a tener, según el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo menos un delegado de seguridad y salud. Si es que tiene más de 15 trabajadores, va a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, tal como indica la conformación y las funciones en el artículo 14 de la 2393. Si la empresa es de más de 100 trabajadores o más de 50 con alto riesgo, va a tener un departamento de seguridad y salud en el trabajo, artículo 15 de la 2393, donde indica cómo se conformará las funciones que tendrá. Entonces siempre va a haber un representante que pueda acudir a riesgos de trabajo con esas inquietudes. O el comité de seguridad y salud, con que ahí están los representantes de los trabajadores y de los empleadores. Entonces, ante esa inquietud que usted tiene, Carlos, yo veo una situación directa con riesgos del trabajo que ustedes podrían hacer. Muchas gracias, muy claro. Perfecto, Carlos. Bien, gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿el empleador puede declararse en quiebra y no pagar la responsabilidad patronal? A ver, sí se han dado casos de empleadores que hay un término específico cuando se declaran en quiebra. Es la insolvencia. Pero recuerden también que las responsabilidades con el seguro social no van a desaparecer. Estas van a estar activas y van en un momento, o ellos o sus herederos, los representantes de las empresas, van a tener que cumplir con esas obligaciones. Entonces, podría darse algo temporal, no sé por qué tiempo, pero sí es una situación difícil que tendría que afrontar el trabajador, porque riesgos del trabajo no le va a dar la prestación mientras
el empleador no haya cubierto la deuda o no haya hecho un convenio de purga de mora, que es a través de un método a través del cual asegura de forma certera de que va a hacer su pago al IES. ¿Sí? Entonces, o el empleador o su representante o sus herederos tendrán que hacer frente a ese pago, pero los tiempos se pueden extender mucho. Además, recuerden que esa quiebra tiene que ser legal, tiene que ser demostrada, no puede decir yo estoy insolvente, es algo judicial. Muy bien. Había otra pregunta acá. Hay muchas. Realmente hay muchas preguntas. Es increíble. Hay otra que dice, ¿por qué no se investigan los accidentes que provoquen incapacidad temporal de hasta 1 año y no generen prestación de seguro general de riesgos del trabajo, excepto aquellos que puedan ser repetitivos? Bien, se ha hecho un escogitamiento, entiendo yo, dentro del seguro de riesgos del trabajo para jerarquizar qué accidentes sí se van a investigar, cuáles no se van a investigar, todo en pro de que los trámites, la gran cantidad de trámites se hagan oportunamente y luego para que aquellas prestaciones que se pueden dar inmediatamente se las pueda entregar al afiliado accidentado. Pienso que podría estar por allí esa decisión, si bien esa respuesta más bien tendría que dar riesgos de trabajo, ¿no? Claro. Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son los documentos que como empleadores tenemos que cumplir cuando existe un accidente de trabajo? Ya, no voy a decir todos los documentos que se tienen que presentar, más bien les voy a invitar para que en la página web del IES en riesgos del trabajo, en donde se indica que se va a hacer un aviso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se descarguen el listado de documentos que se tienen que presentar, que son los documentos habilitantes para que sean calificados los accidentes de trabajo. Hay para caso de incapacidad, para caso de muerte, entonces son documentos numerosos, pero que están claramente especificados en la página web del IES en riesgos del trabajo. Bien, Magíster, por aquí le dicen, se agradece por impartir sus conocimientos. Bien, muchas personas están agradecidas porque está aquí con nosotros, por compartir todo lo que usted sabe, hacen felicitaciones, por su forma tan elocuaz de poder impartir su experiencia y todos los conocimientos que tiene. Yo creo que en horas de verdad que de agradecerle inmensamente toda su disposición, su tiempo. Hay muchas personas hasta en Facebook Live que han estado conectados en esta hora y que hemos tomado de usted también unos minutos extras para que puedan tener ese feedback, todas las personas, de hacerle sus preguntas y poder estar cerca de usted, ¿bien? En este conversatorio. Sin más, nos queda más nada que despedirnos. ¿Algunas palabras que usted quiera decir de reflexión para este público maravilloso? Ya, bueno, en primer lugar, agradecerles también a las personas que han estado presentes en este conversatorio. Comentarles que para mí ha sido una pasión la seguridad y salud en el trabajo. Le he dedicado muchos años de mi vida e invitarles para que siempre estén actualizados en la normativa y que nunca se cansen de hacer seguridad y salud, ni en el cuidado de ellos, ni en el cuidado de su familia, ni en el cuidado de su empresa, ni en el cuidado de la representación que ellos tengan. Pienso que el país requiere muchísimo de evitar los siniestros laborales, de que tomemos en cuenta prioritariamente al capital humano. Estamos pasando tiempos muy difíciles en el país, en el mundo entero. Muchos puestos de trabajo se han perdido, mucha gente se ha quedado sin la seguridad social, se han quedado sin su medio de trabajo, por lo tanto sin salud, con mucha carencia en la alimentación y en la educación. Una manera de evitar el gasto y el despilfarro del dinero es evitar los siniestros laborales. Todos los accidentes de trabajo son evitables porque tienen unas causas reales. Ya estábamos diciendo, tienen unas causas inmediatas que las podemos visualizar.
trabajemos en pro de la seguridad de nuestro trabajador. Evitemos que ellos tengan el siniestro laboral. Y gracias a la gestión que podamos desarrollar, evitemos también que la empresa que tiene que ser productiva, que tiene que mantenerse en nuestro medio, no tenga gastos como son las responsabilidades patronales. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr. Sí he tenido la oportunidad de conocer cercanamente de casos que han podido desvirtuar la causalidad y yo fui la causalidad que dio la responsabilidad patronal y fui muy concreta en decir que las impugnaciones son técnicas y legales. Esa es la manera de impugnar y de apelar. Por lo tanto, tiene que haber una gestión que podamos demostrar. Entonces, trabajemos con pasión en esto de la seguridad y salud que va en beneficio de nosotros, de nuestra familia, de nuestros trabajadores y de nuestro país. Encantada de haber compartido con ustedes y siempre a las órdenes. Encantadísimo. Deditos arriba, por favor, los que están a todos presentes para la Magíster. Y gracias por esas palabras tan inspiradoras. De verdad que sí, millones de gracias. Pondremos cada vez más nuestro corazón para que lo que nos está diciendo sea realidad en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos en este momento de esta manera con la Magíster y ante todos ustedes. Desde SMART les damos mil gracias por estar aquí, todos desde Zoom y desde el Facebook Live, por compartir su buen tiempo, su valiosísimo tiempo con todos nosotros. Muchas gracias y a inspirar pasión por la seguridad. Felicidades. Siempre a las órdenes. Gracias por sus conocimientos. Siempre a las órdenes y un gusto haber departido con ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias, Máster. Dios la bendiga. Guapísimo. Excelente ponencia, Máster. Gracias. Gracias, Inge, qué gusto volverla a ver. Gracias también. Qué gusto estar con ustedes. Gracias también, gracias. Gracias, Máster. Muchas gracias, ingeniera. Qué gusto saludarle. Gracias. Saludos.